Bueno, mis amadas hermanas, hemos estado mirando las obras del enemigo. Hemos estado mirando, y esto es lo que estas dos últimas lecciones hemos estado viendo, las obras del diablo. Miramos como texto base aquí, 1 Juan 3:8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Entonces estamos viendo cómo Satanás trabaja, y miramos en primer lugar que lanza sus arteros ataques en contra de los hogares. En principio contra los hogares, contra la familia, que es la institución que Dios estableció, contra el matrimonio, contra las personas como individuos, porque el enemigo odia al ser humano por lo que la palabra del Señor nos dice en el Salmo número 8. Dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que le visites? Dice la palabra del Señor: le has hecho poco menor que los ángeles. Y por esa razón el enemigo odia al ser humano. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles, pero nos ha coronado de gloria, nos ha coronado de lustre, dice la palabra del Señor. Y entonces el enemigo lanza sus arteros ataques en contra del ser humano, porque odia el que Dios haya hecho al hombre a su imagen, a su semejanza. El que Dios haya escogido al hombre para hacerlo a su imagen y a su semejanza. Haya escogido al hombre para darle autoridad, para darle señorío sobre la naturaleza. Y esa es la razón. Y miramos que también lanza sus arteros ataques en contra de la iglesia comprada por Cristo Jesús. La iglesia redimida, la iglesia lavada por la sangre de Cristo, es el objeto del odio del enemigo, porque esa es la amada de Dios. Ella es la amada del Cordero. Y miramos cómo, de qué manera estos arteros ataques se han manifestado en la humanidad, a lo largo de la humanidad. No es algo que ahorita está manifestando, sino es algo que desde el principio ha estado siendo las mismas artimañas. Porque yo no sé si esa expresión popular, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque no cambia sus estrategias, porque no cambia sus artimañas, porque no cambia sus acechanzas, sino que esas acechanzas, esas artimañas siguen siendo las mismas desde el principio. Y el diablo promueve las obras de las tinieblas. Incluye ahí la corrupción moral y la perversión sexual, y lo miramos en la palabra del Señor. Estuvimos desglosándolo, como dice la palabra del Señor ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Casi la mayoría del capítulo 1 nos está hablando cómo el enemigo de nuestras almas promueve las obras de las tinieblas, que incluyen esa corrupción moral. Y la palabra del Señor dice en el capítulo 1 de Romanos: porque el hombre no quiso tener en cuenta a Dios, Dios entonces lo entregó a una mente reprobada. Dios lo dejó a su libre albedrío para practicar pecado. Y eso lo vemos ahí en el mundo donde nosotros nos movemos. Miramos estas situaciones, cómo el enemigo ha venido y tomado ventaja, cómo el enemigo ha querido apartar al ser humano del Creador. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gloria, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza
Dice de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por eso dice Dios los entregó a la inmundicia, para que su necio corazón entenebrecido hiciera conforme el ser humano quería. Eso lo vemos también en Jeremías 2:19, en Hechos 26:18 vemos que el hombre es entregado entonces bajo la autoridad, bajo la potestad del enemigo para hacer las cosas que el enemigo quiere, no las cosas que Dios quiere. Y eso es lo que nuestro mundo, la sociedad en la que vivimos, nuestro mundo practica el pecado y vive encadenado al pecado, porque el que practica el pecado, como vimos al principio, es del diablo, porque el diablo es el que peca desde el principio. 26:18 dice, para que les abra sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Miramos un poquito lo que es la responsabilidad del cristiano, lo que es la responsabilidad de la iglesia, el compartir el evangelio, el rescatar a esas personas que están atadas por el enemigo, pero abrirles los ojos a través de lo que es el mensaje de la palabra de Dios, a través de mirar las obras del enemigo y nosotros como iglesia destruir las obras del diablo a través del poder y la autoridad que nos ha dado Cristo y rescatar a estas personas, a estos seres humanos. Dice que tienen los ojos cegados para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás se conviertan a Dios. ¿Para qué? Para que puedan recibir, igual que usted, igual que yo, herencia entre los santificados, para que puedan recibir perdón de pecados. Estaba el hombre destituido totalmente de la gloria de Dios. Pero ahora tenemos en Cristo Jesús la oportunidad de la salvación. Pero todavía hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Hay personas que no han salido de la esclavitud. Hay personas que todavía están ahí atadas, encadenadas. Dice la palabra del Señor, el escritor a los Hebreos dice que por el miedo a la muerte están atados, por el miedo a la muerte. Efesios 6:12 dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miramos las obras del enemigo en actos de maldad, en homicidios, en robos, en injusticia y en tantas cosas que porque no aprobaron tener en cuenta a Dios, su mente se reprobó. El apóstol Pablo a los Efesios les dice que la mente de estas personas fue entenebrecida porque están ajenos de la vida de Dios, y voy a ir al versículo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Dice la palabra del Señor hablando de lo que es el que el ser humano tenga al Señor de nuevo en el corazón. Dice aquí la palabra del Señor, en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, nosotros nos despojemos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice, desechando la falsedad, hablen verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí hay una lista de instrucciones, todo del versículo 17 del capítulo 4 de Efesios al versículo 32. Tenemos toda una lista de lo que es la nueva vida en Cristo, lo que Dios espera
que nosotros tengamos en Cristo Jesús una vida diferente, una vida no sujeta al enemigo, sino sujeta al Señor. También el enemigo obra actos de maldad, los homicidios, los robos, las injusticias, todo esto que miramos nosotros que se está multiplicando en nuestros días. Cuánta inseguridad, cuánta violencia estamos viviendo, cuánto el aumento de drogas ilícitas que van dañando el hombre, no solamente físicamente, pero emocionalmente y espiritualmente. Las drogas, el alcohol, todo lo que son la violencia, el crimen y todas estas cosas van deteriorando al ser humano, van llevándolo más y más bajo la potestad de Satanás. Pero nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad de nosotros primero ser renovados. Nosotros hemos aprendido a Cristo, hemos aprendido la manera correcta que el Señor quiere que nosotros vivamos, pero no es para quedárnoslo nosotros. Porque qué triste y qué lamentable es que nosotros como cristianos hagamos igual que hizo el pueblo de Israel. Estaban encomendados ellos a compartir el mensaje de esperanza. Estaban encomendados ellos a compartir el mensaje de vida, lo que era la palabra de Dios, los preceptos, los decretos, los estatutos de la palabra de Dios a un mundo gentil que no tenía una relación con el Padre. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se les olvidó que tenían que compartir el mensaje y se envolvieron en reglas, en legalismo, en tradiciones, en prácticas, en costumbres, y se aferraron a ello, y por eso tuvo que venir Cristo Jesús para que esas situaciones pudieran cambiar. Segunda de Timoteo 3, 1 al 9, y solo es porque quiero repasar esta parte, lo que la palabra del Señor nos dice. Quiero repasarlo. Entonces solamente vamos a ir ahí para tener un pequeño repaso de lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 3, segunda de Timoteo, verso 1 al verso 9. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, dice la palabra del Señor, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder de la piedad. Tremendo esto. Y la palabra del Señor dice: a los tales evita. Pero ¿cómo usted y yo alcanzamos a los que no tienen a Cristo? ¿Cómo usted y yo rescatamos a aquellos que están sujetos a Satanás, practicando las obras de las tinieblas, si nosotros nos creemos como el pueblo de Israel, tan puro, tan santo, tan inmaculado, que no nos atrevemos nosotros a llegar a donde está la necesidad, donde está el adicto, donde está el borracho, donde está el criminal, donde está aquella persona atada y esclavizada a la prostitución, quizá a tantas otras clases de depravaciones? Lo que el Señor Jesucristo hizo es dejar su trono y venir a esta humanidad que estaba destituida de la gloria de Dios, que estaba perdida, que estaba atada, que estaba esclavizada. ¿Por qué? Porque el enemigo causa la ceguera espiritual. El enemigo ciega el entendimiento del ser humano. Y dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4:4 que el ser humano está cegado por el pecado, cegado por el enemigo. Mírelo como la palabra del Señor dice. Voy a leer desde el verso 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado,
para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque nosotros lo que predicamos es a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces tenemos que llegar a ellos. Son los amigos, son los familiares, son los compañeros de trabajo, son los conocidos, aquellas personas con las que nosotros hacemos fila para en una sala de emergencia esperar nuestro turno. Estamos ahí quizás sentados por tiempo y ¿cómo no mirar la necesidad? Aquel está sufriendo, aquel está llorando, aquel no tiene la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo no hablarles? Porque esa es la encomienda. Para que esa ceguera espiritual, para que esa falta de entendimiento sea vencida, sea rota por el poder de Dios, tenemos que ser nosotros la voz de Dios. El enemigo viene y obviamente sí arrebata la palabra. Dice la parábola del sembrador que parte de la semilla mientras él sembraba cayó en el camino. Y esa semilla fue pisoteada, fue hollada porque cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó entre pedregales, que serían los afanes de la vida, y ahogaron la palabra y la hicieron infructuosa. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y la destruyeron la semilla, la planta se destruyó, pero una parte cayó en buena tierra. Y esa parte produjo fruto al 30, al 60 por un nacimiento. ¿Quién le dice a usted que si le habla a alguien de Cristo ahí en su trabajo, ahí en la oficina del doctor o ahí en el supermercado donde usted está, en cualquier lugar donde usted está, le habla de Cristo a alguien, esa persona va a ganar 30 personas más para Cristo, 60 personas más para Cristo, 100 personas o más para Cristo a través del mensaje que usted se atrevió a predicar. Pero usted y yo tenemos que luchar contra esa ceguera espiritual, primero en nosotros y después hacia un mundo que todavía está ciego espiritualmente, están en tinieblas. No queremos que el evangelio esté encubierto. Queremos que resplandezca la luz del evangelio. Por eso es que nos atrevemos a compartir la palabra de Dios en las plataformas sociales. ¿Para qué? Para que esa palabra llegue ahí donde está la necesidad. Quizá hay alguien en la angustia, quizá hay alguien en la desesperación, alguien enfermo con una enfermedad terminal, con un diagnóstico que diga el médico es irreversible, pero el poder de Dios es más grande que el poder de la ciencia médica. El poder de Dios es tan grande que no importa que el diagnóstico sea tan negativo, cuando la palabra de Dios dice que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y gloria a Dios por testimonios de poder, por testimonios de milagros, porque vemos cómo Dios arranca la venda espiritual, quita esa falta de entendimiento y hace que el hombre rinde el corazón a él. Y que la palabra que el enemigo quiere siempre robar, venga y caiga en lo profundo del corazón, que es la buena tierra donde esa palabra va a producir. No solamente va a nacer y crecer, pero va a llegar a fructificar, va a llegar a multiplicarse. Y ayer miraba una pequeña ilustración en mi devocional, pequeñito devocional, que decía, me encantan las fresas. Y hablaba de las cerpas, de las fresas, y yo no había leído nunca acerca de las fresas y me llamó mucho la atención cómo la planta de la fresa extiende una pequeña guía que se llama cerpa, y esta pequeña guía es nutrida por la planta madre, y cómo esta cerpa llega a ser otra planta, otra fresa,
que va a producir. Y esta otra y así sucesivamente. Y yo había visto las guías, como en esa planta que le llaman lazos de amor o mala madre. Había visto esas serpas, pero nunca había leído esto. Y de esa manera es que como cristianos nos multiplicamos. Tenemos el mandato de crecer y de multiplicarnos, de henchir la tierra y de sojuzgarla. La tenemos todavía, aunque el enemigo ha querido venir y robar. Pero la tenemos todavía la encomienda. Y es de la manera que nosotros hacemos. Si el enemigo viene a robar la palabra, nosotros tenemos que persistir. Persiste tú, dice la palabra del Señor, en lo que has aprendido. Habla la palabra, háblala a tiempo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. A tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No nos cansemos de compartir la palabra. No nos cansemos de hablar el evangelio para que esas vidas que están encadenadas puedan ser libres. Porque el enemigo además engaña a los hombres con falsos prodigios y falsas señales. Y mucha gente está buscando las señales, está buscando los prodigios, está buscando todo esto en lugar de buscar al Dios poderoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente, que puede hacer esos milagros, que hace esos milagros. Y la gente busca el milagro, pero no a nuestro Dios todopoderoso que lo hace, por la ceguera espiritual, por el engaño, por esos engaños de falsos prodigios. Hace unos años atrás, una persona, bueno, no una, sino muchas personas estuvieron en coma inducido por el virus del COVID. Muchas personas estuvieron conectados, entubados. Y esta persona, una y otra vez, el médico decía que va a permitir a la familia que vayan y lo visiten porque se va a ir. Porque ya no hay más esperanza de vida para este varón. Pero el Dios Todopoderoso obró un milagro. ¿Sabe qué entristeció mi corazón? Habíamos muchas personas orando, muchas personas aún ayunando por este varón. Lo que entristeció mi corazón es que cuando este varón salió del coma y lo pudieron por fin mandar a casa, aunque todavía con el oxígeno y todavía hasta la actualidad sigue ahí con la máquina de oxígeno, pero que le dieran la gloria al enemigo, no al enemigo, pero al doctor, al hombre, a un especialista, en lugar de darle la honra y la gloria a Dios. Esto entristece el corazón, porque la gente está buscando los falsos prodigios, las falsas señales, y que los digan, que le den la gloria al médico. Todavía podíamos tolerar, pero que muchas veces consultan la brujería, consultan el ocultismo y le dan la gloria al enemigo por esos prodigios, por esas señales, por esos milagros. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el engaño de buscar los falsos prodigios, las falsas señales, en lugar de buscar al dador de la vida, que es Cristo Jesús. A Él tenemos que buscar, a Él tiene que ser nuestro temor, a Él tiene que ser nuestro clamor, a Él tiene que ser nuestra entrega, a Él tiene que ser nuestra consagración. El enemigo acusa al pueblo de Dios, mirábamos esto en Apocalipsis 12:10, y ese es el trabajo que el enemigo en nuestras almas sigue haciendo. Lo vimos en el libro de Job, como dice que se presentó Satanás entre los hijos de Dios. Se presentó también Satanás entre los hijos de Dios y vino a acusar a Job, diciendo que Job sirve a Dios porque le ha dado todo. Que Job sirve a Dios porque lo ha cercado y lo ha rodeado. Pues ese trabajo lo sigue haciendo todavía el adversario, el enemigo, el diablo. Todavía sigue acusando hasta ese día cuando en Apocalipsis 12:10
Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y noche. Cuando finalmente el Señor destruye al enemigo, ese acusador sea echado fuera, vamos a ser totalmente libres de esas artimañas, de esas acechanzas. Pero mientras tanto, el enemigo sigue promoviendo falsos milagros y una falsa adoración, porque el diablo lo que quiere y lo que quiso desde el principio es la adoración para él. Subiré al trono de Dios y pondré mi trono junto al trono de Dios. Era su plan, era su propósito. Él quería la adoración. Él sigue queriendo la adoración. Por eso sigue promoviendo falsos milagros, falsa adoración. Y la palabra del Señor advierte, entonces se manifestará aquel inicuo. Y está hablando el tiempo del fin, de este tiempo en que nosotros lo estamos viendo a la luz de la palabra y a la luz de lo que está sucediendo en el mundo, y entendemos por la palabra que está aquí ya. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es el anticristo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Y por eso tenemos nosotros que rescatar al ser humano. Por eso si tú vas a escuchar o estás escuchando el mensaje, es tiempo de que salgamos del engaño. Busquemos la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Juan 14:6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, este es el tiempo para hablarles a los amigos, a los familiares, a los conocidos, para decirles que sean librados de ese poder engañoso, de ese poder del enemigo, de ese poder de la mentira. Y el apóstol Pablo decía, ya está en operación, ya se está manifestando. Bueno, si en el tiempo que las epístolas del apóstol Pablo fueron escritas ya se estaban mirando algunas de las obras del maligno, ¿cuánto más ahora en que nos estamos acercando al final de los siglos? Cuanto mismo pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, va a ser engañado por este anticristo. Vimos también que produce tormentas y tiene poder sobre el mundo natural. Esto es parte del poder del enemigo. Dice la palabra del Señor, vimos dos pasajes diferentes, vimos la tempestad en la barca y vimos en el libro de Job la experiencia de que vino ese fuerte viento y destruyó la casa donde estaban los hijos de Job y todos fueron muertos. Pero miramos la diferencia, el contraste en la palabra de Dios en Marcos 4, 35 al 41, cuando es Jesús el que está dentro de la barca. Y viene el viento y soplan las olas y ruge contra la barca, pero ahí estaba Jesús, el que da la orden y el viento se calma, el que da la orden y el mar retrocede. Ese es en el que nosotros creemos. Aun cuando el enemigo promueve los desastres y produce tormentas en el mundo natural y las incrementa, y muchas de ellas son también provocadas por la ciencia, por la tecnología, hermanas.
y amigos, amadas y amados amigos y hermanos, el enemigo, cuando Cristo está dentro de nosotros, va a parar en alto esa tormenta, esa tempestad, esa circunstancia. Quizá vemos los estragos como en las inundaciones que hubo hace un poquito de tiempo en Texas, que sabemos como los tsunamis arrasan ciudades enteras, vemos cómo los terremotos destruyen, devastan totalmente lugares, pero el poder de Dios es sobre ese poder de las tinieblas, sobre el alto gobierna otro más alto. Ese es nuestro Dios todopoderoso, el que tiene el poder de destruir las obras del diablo. Y gobierna sobre las naciones. Miramos algunas escrituras que todavía el enemigo gobierna sobre las naciones. Pero, hermanas, su poder es limitado. Amigos, su poder es limitado. Porque Cristo Jesús, para vencer las obras del diablo, tuvo que venir y entregar su vida hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y miramos ahí varias escrituras, pero quiero avanzar. Solamente hago esta pequeña recopilación para que aquellos que no estaban en los estudios pasados, aquellas de mis hermanas que no estaban en los estudios pasados, puedan entender de qué es de lo que estamos hablando. El enemigo trata de entorpecer la predicación del evangelio. Este ha sido y es uno de sus ataques más certeros, más tremendos en la actualidad, entorpecer la predicación del evangelio. Y vemos en 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cuánto de difícil es poder nosotros responder al llamado de Dios a compartir la palabra del Señor? Pero no solamente por los impedimentos al predicador, al maestro, al siervo de Dios, a la sierva de Dios, sino por esas doctrinas de engaño. ¿Cuántos corazones hay cerrados totalmente al evangelio porque han caído en el engaño, porque han sido apartados de la verdad? Y qué difícil rescatar a aquellos que han caído en la falsedad, el engaño, en una doctrina falsa. Y sabe que en nuestros días se están multiplicando, como dice la palabra del Señor, las doctrinas falsas. El engaño se está multiplicando de tal manera que qué difícilmente llega la palabra verdadera a los corazones. Aquellos hombres y mujeres de Dios, mujeres y hombres de oración y de la palabra, batallamos para llegar a compartir el evangelio, pero aquellos que practican y promueven el engaño arrastran multitudes. Y a veces es triste, es lamentable cómo la gente, en lugar de seguir la verdad que es Cristo, quieren seguir el engaño. ¿Por qué? Porque el engaño nos reprende de sus malas obras, porque el engaño nos los hace sentirse incómodos en el corazón por practicar el pecado. Pero entonces tenemos que orar con toda autoridad, con todo poder. Tenemos que reprender las obras del diablo. Dice, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y Santiago 4:7 dice que nos sometamos a Dios. Resistamos al diablo y él va a tener que huir, pero requiere que nos sometamos. Requiere la obediencia a la palabra, requiere la sumisión nuestra, requiere la entrega nuestra al Dios Todopoderoso para resistir y reprender las obras del maligno. El apóstol Pedro dice que el diablo anda alrededor de nosotros,
buscando a quien devorar, pero dice aquel resistan, firmes en la fe, firmes en la palabra. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra, firmes en la palabra para resistir al diablo y que él huya de nosotros. Trata entonces de entorpecer la predicación del evangelio, pero el Dios en que creemos es más poderoso que el que está contra nosotros. Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Exactamente lo mismo para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios, para el cristiano. Exactamente lo mismo, que Dios abra nuestros ojos para que podamos ver que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, peleando por nosotros en las regiones celestes y que nosotros solamente tenemos que rendirnos a ese Dios vivo, a ese Dios poderoso que vino para destruir las obras de las tinieblas. Apocalipsis 12:7 nos habla: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, dice la palabra del Señor. Satanás supervisa ese trabajo de los demonios. Lo que vemos nosotros en Efesios, en el capítulo 6, hay un gobierno espiritual maligno. Hay huestes espirituales de maldad, hay principados, hay potestades, pero sobre todos esos gobierna Satanás. Él supervisa a los demonios. Y también el diablo causa algunas enfermedades graves, algunas enfermedades incurables. Aunque no tiene todo el poder, pero aquel hombre, aquella mujer que no tiene a Cristo y que en lugar de consultar a Dios, consulta las tinieblas, muchas veces más, en lugar de ser libres de la enfermedad, se enferman más porque están consultando a un poder mentiroso, a un poder engañoso, y aquí lo dice la palabra del Señor. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, Lucas 13:10. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero mire la oposición hasta en el tiempo de Jesús. Pero el oficial de la sinagoga, indignado, diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se puede trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Pero Jesús es el Señor del día de reposo. Él es el reposo mismo. Entonces, ahí ha habido esas enfermedades incurables, pero aquel que tiene el poder de Dios en su vida, Marcos capítulo 16, versículos 15 en adelante, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Cristo Jesús tiene el poder sobre la enfermedad, tiene el poder sobre la muerte, aunque el diablo tiene un poder limitado sobre el cuerpo del hombre y de la mujer que no tiene a Cristo. Nuestro Dios tiene ese poder ilimitado. Él es todopoderoso. Él no tiene poder, Él es todo poder. El enemigo tiene un poder, pero tiene un poder limitado. Hasta donde Dios permite, el enemigo puede obrar, puede operar. Pero hay enfermedades causadas por espíritus malignos, como esta enfermedad en esta mujer que por tanto tiempo, dice aquí la palabra del Señor, por tanto tiempo tenía esa enfermedad y no se podía enderezar, porque el enemigo también viene y afecta el cuerpo físico. Cuando no estamos, o cuando la persona no está cubierta por el poder de Dios,
cuando no ha sido lavado por la sangre preciosa de Cristo, el enemigo trae enfermedades incurables. ¿Y por qué los cristianos nos enfermamos? Pudiera preguntarme usted. Porque todavía estamos en un cuerpo de carne, pero tenemos al Señor, al Dios vivo, al que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en la cruz del Calvario, y clamamos a Él y oramos en el nombre de Jesús y recibimos sanidad. Aun cuando todavía exista la enfermedad, mientras estemos en este cuerpo de carne, la enfermedad existe, pero el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. Y si acaso al diablo se le ocurriera tratar de traer enfermedad a una persona lavada con la sangre de Cristo, ahí está el poder de Dios para romper las obras de las tinieblas. Ahí está el mismo que vino y sanó a esta mujer, expulsó el demonio para que esa mujer pudiera ser libre, para que esa mujer pudiera ser sanada. Mire cómo dice la palabra del Señor. Entonces en ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo todavía está ejerciendo poder hoy y mañana y al tercer día. Todavía el poder del Señor sigue siendo el mismo para expulsar el demonio, para sanar al enfermo. El poder de Dios es más grande que las obras del diablo, que las obras de las tinieblas. Otra faceta de los demonios donde trabajan es incitar al suicidio. Y tenemos aquí la palabra del Señor en Mateo, Evangelio según San Mateo. Tenemos aquí lo que la palabra del Señor nos dice en el capítulo 17 de Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 y versículo 16. Señor, voy a leer 14. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que se arrodillaba delante de él y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondió Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió al demonio y el demonio salió y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Mire cómo el enemigo induce al suicidio. ¿Cuánto estamos viendo en las estadísticas en estos últimos años de suicidios? No solamente personas adultas, personas enfermas, personas que están atadas por espíritus inmundos se suicidan, pero muchas personas, incluidos jóvenes, adolescentes y niños, van a recurrir al suicidio. ¿Por qué? Porque el enemigo que ha venido, como veíamos al principio en los estudios pasados, en contra de los hogares, en contra de las familias, en contra de la institución del matrimonio, ha traído divorcio, ha traído separación, ha traído violencia, ha traído desintegración. Y a causa de eso, jóvenes, adolescentes y niños caen en vicios, en alcohol, en drogas, en violencia, en pandillas, en robos, en tantas cosas. Y finalmente, cuando no se sienten felices con todo lo que están practicando, el enemigo mismo entonces los incita al suicidio, pero el poder de Dios es más grande. Y aquel que reprendió al demonio y este muchacho fue libre de la epilepsia, todavía está y todavía tiene poder en contra de la
epilepsia, la esquizofrenia, la bipolaridad y cualquier desorden psicológico, emocional, trastorno que lo traten como psiquiátrico. El Dios Todopoderoso puede y quiere deshacer las obras del diablo, porque Él tiene todo el poder y toda la autoridad sobre las obras del maligno. Pero el enemigo, mientras está, no descansa. Mientras está, trabaja. Mientras está, hace lo posible por estorbar la fe del creyente. Pero aquí, hermanas y amigas, amados hermanos y amigos que van a escuchar la palabra del Señor, tenemos la respuesta. El Dios Todopoderoso, cuando le clamamos, cuando le decimos, ten misericordia. Ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi sobrino, ten misericordia de mi esposo, ten misericordia de la persona que amo, ten misericordia de aquel que está pasando por todas estas situaciones. ¿Sabe que la psicología ha ayudado un poco? La psiquiatría ha ayudado un poco, pero ninguna de estas ciencias puede hacer lo que Cristo Jesús hace, que es reprender al demonio, expulsarlo, echarlo fuera totalmente para que esa persona quede completamente libre. Así que tenemos que, mientras el día dura, porque la noche está avanzada, mientras el día dura, tenemos que compartir la palabra de Dios. Que las obras de las tinieblas existen, pero que el poder de nuestro Dios es más grande que todo poder de las tinieblas. Porque tenemos amigos. Amén, hermana. Perdón. Le quería preguntar, ahorita esta última, dijo Mateo 17 o Mateo 7. Mateo 17, 15 al 16, donde Satanás incita al suicidio. Sí, Mateo 17, 15 y 16. Yo leí un poquito más acerca de eso. Yo leí aquí en el versículo, desde el versículo 14 leí yo. Entonces, Dios sigue siendo el mismo, el poder de Dios sigue siendo el mismo, el poder contra todas estas situaciones extremas sigue siendo el mismo, el que puede rescatar al que está adicto a las drogas, el que puede liberar al que está adicto al alcohol, el que puede liberar al que está adicto a la pornografía o al sexo, el que puede romper las ataduras de aquellos que ya están en una condición psiquiátrica. Es el mismo, es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios vivo, es Jesús de Nazaret, y esa autoridad la tenemos como iglesia, esa autoridad la tenemos como hijos de Dios. Estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Tomarán en sus manos serpientes y las serpientes no les harán daño. Pero tenemos que creer en el poder, en la autoridad que Dios nos ha dado. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted y yo tenemos poder, usted y yo tenemos autoridad si es que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ese Espíritu nos da poder, autoridad contra las fuerzas de las tinieblas. Porque no basta con conocer las obras del diablo, porque no basta con que nosotros digamos las reprendo. Pero hay muchos que están atados alrededor nuestro y necesitan ser desatados de ese poder de las tinieblas. El enemigo siembra cizaña, el capítulo 13 de Mateo, donde mirábamos la semilla sembrada. Dice, pero mientras, dice el verso 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Todavía hasta la fecha, las falsas doctrinas, los movimientos estos extraños, raros que se están promoviendo a través de las plataformas sociales, esas doctrinas engañosas que se están promoviendo, son ese enemigo que viene y siembra cizaña en el campo
donde había buena semilla. Y muchas personas apartan, como dice la palabra del Señor, de la verdad al oído y se entregan a las fábulas. Siguen doctrinas de demonios, dice, siguen doctrinas engañosas. Y esto va en aumento, no va en retroceso, va en aumento entre más se acercan los últimos días. Va en aumento. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces? Si viene el enemigo y siembra cizaña, ¿y cuánta gente ha sido estorbada? Ya no se congregan, ya no quieren buscar la palabra de Dios, ya no quieren nada con Cristo, porque han sido sembrada mala cizaña en ellos, ha sido sembrado calumnia, crítica, murmuración, chisme, odio, perversidades, tantas cosas en contra del hombre y de la mujer, y lo han apartado. Cuántos malos testimonios, y han apartado a la juventud, aquellos que crecieron en una familia cristiana, que estuvieron en un hogar cristiano, que estuvieron en una iglesia y escucharon la palabra del Señor desde la niñez, sirvieron en la iglesia en su adolescencia y en su juventud. Muchos están perdidos, sin Dios, sin fe, sin esperanza. Muchos están víctimas de la cizaña sembrada en el corazón, pero nuestro Dios, y aquí quiero terminar, nuestro Dios dice: despiértate. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo Jesús tiene el poder para romper todas esas ataduras, para romper todas esas artimañas, para destruir todas esas acechanzas y para arrancar esa mala cizaña y dejar el trigo puro en el granero. Y duele el corazón cuando nosotras o nosotros somos testigos de cuántas personas que conocemos, tantas personas que amamos, han dejado el camino de la vida, el camino de la verdad, y se han enredado, se han vuelto atrás al mundo, porque el enemigo vino y sembró cizaña. Bendito Dios poderoso, en esta mañana termino, Señor amado, este estudio en oración, clamando, Señor, contra las acechanzas del maligno. Especialmente, Señor amado, vengo delante de ti para pedir, Señor amado, que tú destruyas esa obra de las tinieblas en contra de la predicación del evangelio, Señor. Permite que la palabra sembrada, Padre Santo, pueda llegar a los diferentes lugares a través, Señor amado, de tus hijos, a través de tu pueblo, a través de la iglesia. Pueda llegar ese mensaje de la palabra con poder, con autoridad, atrás de los púlpitos, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cualquier plataforma social, a través de aún de TikTok, a través, Señor amado, de WhatsApp, pueda llegar la palabra a los lugares donde hay personas que están atadas, Señor amado, por el enemigo, y que, Señor, han estado esclavizados a las obras de las tinieblas por el temor a la muerte. Señor bendito, ten misericordia de aquellas personas, Señor, que el enemigo les ha causado enfermedades, Padre Santo poderoso, porque tu poder es el mismo, Señor. Pon tu mano de poder en esos cuerpos y destruye toda obra impía, toda obra perversa. En el nombre de Jesús tomo autoridad y reprendo toda enfermedad puesta por el enemigo en los cuerpos, porque no tiene parte ni suerte en aquellos que son lavados con la sangre de Cristo, porque no tiene parte ni suerte en el hombre, porque el hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, porque el hombre lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria, lo coronaste de lustre, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Padre, vengo contra toda, Señor amado, sentimiento de depresión, de ansiedad que produce suicidio, Padre, contra toda drogadicción, contra todo alcoholismo, contra toda obra de las tinieblas que encadena, que ata, que esclaviza. En el nombre de Jesús sea deshecho todo poder de las tinieblas y esa cizaña que el enemigo ha venido a sembrar en este último tiempo en la iglesia, en el cristianismo, en el mundo en general, para que endurezcan el corazón y lo cierren, para que no llegue el evangelio. Padre, reprendo toda obra de las tinieblas, reprendo con autoridad
todo ceguera espiritual, toda sordera espiritual, todo espíritu de apatía, todo espíritu de indiferencia, todo espíritu, Señor amado, de somnolencia espiritual, todo espíritu contrario que estorba la palabra en el nombre de Jesús, para que la palabra llegue a los corazones, para que la palabra llegue a las vidas, para que el nombre del Dios Todopoderoso sea exaltado y glorificado, para que en el nombre de Jesús, dice la palabra, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis amadas, su tiempo. Comentario, participación. Hermana, yo como estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que el enemigo anda pues como león rugiente, y sí es verdad, porque mire, tengo dos sobrinos, un sobrino por parte de mi esposo, me dice tía, ¿verdad? Ese muchacho agarró la tomada, pero muy mal, andaba sin zapatos, sin camisa, pues ya había perdido la vergüenza. Y un día yo que fui, ¿verdad? Me dijo que tenía hambre. Y le dije, sí, está bien. Le dije, vamos, iba a contar a mi hermana, le dije, vente, vamos. La tienda está cerrada, me dijo, pero tengo mucha hambre, tía. Le dije, estaba bien tomado. Y le dije, sí, vamos a pedirle una sopa. ¿Qué quieres? ¿Una sopa? Entonces lo que venden es una sopa huevona, pues con mucha salsa, mucho chile. Me dice, sí. Y agarró su sopa, agarró sus chips, se agarró. Pues yo no me fijé de espaldas, agarró una caguama. Y le dije, mira, Choche, te voy a decir una cosa. Te voy a comprar la comida, pero la cerveza no. Tía, por favor, es que para curármela. Le dije, no. Le dije, no. Le dije, no, eso no te voy a pagar. Le dije, no. Y compra otra cosa. No, tía, me robó. Le dije, no, mijo, no, por favor, no. Le dije, si quieres, te compro la comida, pero menos la cerveza. Pues agarró un de esos de yogur grandote, le dije, ándale, así sí te lo compro. Le compré su comida. Pero otro día que iba caminando, ya iba medio bueno y sano. Le dije, ¿a dónde vas? Dijo, adiós, tía. Y le dije, adiós, mijo. Le dije, y me dijo, ¿está enojado, tía? Le dije, no. Le dije, ¿por qué me voy a enojar? Dijo, no, dijo, es que porque ando borracho. Le dije, no, dijo, tú ya sabes, la iglesia está enfrente de la casa de nosotros y por ahí pasa todos los días, está en el mismo solar de donde yo viví también. Le dije, no, le dije, ¿sabes qué? Andas mal, ya te he dicho. Le dije que tan lejos está la iglesia para que te vengas al servicio. Le dije, escuche la palabra. Le dije, ya te he dicho muchas veces, le dije, pero si tú no quieres ni modo, le dije, pero yo no me voy a enojar, le dije, porque tú no simplemente oro por ti. Amén. Y se fue. Y amén, a la otra hermana. vez que fui, no, en esa misma vez, le dije, vienes después cuando tú ya estés buena y sano. Y fue, hermana, y le dije, ay, Chuchi, le dije, tristeza me da, le dije, de verte así como andas. Le dije, no, le dije, eso no está bien. Le dije, mira, Chuchi, perdóname si yo no te di dinero para las cervezas, que no está bien. Le dije, es que es pecado que yo te dé eso. Le dije, no, Dios no me va a perdonar eso, porque en vez de quitártelo, te voy a aumentar el vicio. Le dije, no, yo un taco sí te puedo dar, una comida sí te puedo dar, pero cerveza no. Le dije, mira, Chuchi, Cristo te ama, Dios te ama. Le dije, Dios no quiere que andes así. El Señor nunca ha querido que tú andes de esa manera. Mira, le dije, te invito a la iglesia, Chuchi, te invito a la iglesia, vamos, le dije, para que escuches de la palabra. No, pero que fulano no me habla, pero que mengano no me habla. Mira, Chuchi, tú nunca pongas la mirada en el hombre, porque si pones la mirada en el hombre te vas a quedar. Le dije, te vas a quedar, y tú pon la mirada en Cristo, que a Él es el que venimos a alabar y glorificar su nombre, a Él. Tú pon la mirada en Él. No, sí, tía, así voy a ir. Y me dijo, pasó para arriba y luego pasó para abajo. Y me dijo, tía, es que duré 2 meses, hermana, ya. Y me dijo, tía, voy a ir a la iglesia. Y dije, ay, gloria a Dios. Le dije, ¿de veras? Dijo, sí, me espera. Me espera, dijo, porque me voy a sentar en mero enfrente. Dije, pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana, cree que fue, y yo pensé que no iba a ir. Dijo, te espero, Chochi, vamos.
Mire, se sentó en la banca de enfrente y la de segunda, porque de enfrente es para los que van así de visitantes. Hermana, se sentó en la banca segunda y dijo, a ti me voy a sentar y vengas y por acá. No, pues aquí nos sentamos, hermana, y para la honra y gloria de Dios, ahí sigue Chuchi ahí. Gloria a Dios. Gracias, hermana Sí, Graciela. Gracias. Esos son los testimonios que queremos escuchar. Los estamos grabando, hermana Graciela, los estamos grabando. Queremos hacerlos un poquito cortos para que las demás participen. Pero esos son testimonios del poder de Dios. Sí, hasta la fecha allí está y yo pregunto, le digo, Chuche, y cuando vamos porque nos va a visitar, le llevo su ropita o algo así, un regalito o algo, le digo, Chuche, ¿todavía sigues yendo a la iglesia? Porque estoy preguntando, ¿eh? Y me dice, no, ya sigo y seguiré. Gloria a Dios, qué bendición. Aunque mi papá y mi mamá no me hablen, le dije, mira, en la Biblia dice que dejarás padre y madre por seguirme a mí. Le dije, tú estás haciendo lo correcto. Le dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Chuche, le dije, mira, si yo tengo un hijo así como tú, perdido en las drogas, o no drogas, pero perdido en el vicio, y yo viene mi hijo, mira, mi hijo al servicio y se arrepiente y ya no lo veo borracho, mira, hasta los pies le beso. Yo gloria le beso a Dios. hasta los pies, Chuche, a un hijo así. Gracias, hermana. Le dije, tu mamá, le dije que eres un testimonio vivo del poder de Dios. La en el Padre, ni en tu padre ni en tu madre, porque en la Biblia dice, dejarás padre y madre por seguirme a mí, gloria a Dios, porque aquí estás. Gracias, hermana Graciela, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más, hermanas? Y tengo otra triste hermano que apenas acaba de morir, estaba en la iglesia. Es otro sobrino por parte de una prima. Estaba en la iglesia y por una muchacha que decía que la quería, pero la muchacha pues en verdad no era su novia. Y se salió de la iglesia. Cuando fui le dije, ¿y dónde está Manuel? Porque andaba para todos lados con todos los de la iglesia. ¿Y dónde está Manuel? Dice, no, ya Manuel no viene. Y yo, ¿por qué? Dice, pues que porque ya se casó Ruth, una muchacha. Le dije, no tiene por qué hacerlo, si anda en las bicis, ya anda bien borracho. Y yo un día me lo encontré. Le dijo, tía, que tengo hambre. Le dije, ándale, ven, agarra una bolsa de pan. Encontramos un panadero con un canasto, y ven, agarra tu pan, ándale, llévate una bolsa de pan y le das a tu hermano, porque son huérfanos ya muchachos grandes. Y le dije, oye, te quiero preguntar, ¿por qué no has ido a la iglesia? No, tía, es que estoy bien decepcionado. Le dije, ¿de quién? Dijo, de una muchacha. No, le dije, entonces tú ibas con la muchacha, no es por alabar y glorificar el nombre de Dios. Dice, no, pero es que yo quería esa muchacha. Mira, le dije que te vas a quedar, si no va, le dije, arrepiéntete, regresa al camino de Dios. Le siguió la borrachera, hermana, y otra vez me dio tanto gusto cuando lo miré atrás. Le dije, que te quiero ver allí, aunque iba bien olorosa cerveza. Cuando me dijo, tía, aquí estoy, le dije, gloria a Dios. Qué bueno, hermana Graciela, qué bueno, gloria a Dios. Pero siguió, hermana, en la borrachera y se murió. Apenas se murió, pero en la borrachera se murió, porque yo no sé si el hígado no le servía, quién sabe, pero se murió. Ojalá y se haya tenido un arrepentimiento con Cristo y a las últimas, porque yo lo miré en un concierto. Eso esperamos, hermana Graciela, que cuando ya tienen la semilla sembrada, vengan al arrepentimiento, y aun cuando sea en el último momento, Dios tiene misericordia. Nunca es tarde cuando se busca la reconciliación con Dios. ¿Hay alguien más, hermanas? Bueno, parece que las demás no. Entonces, hermana linda, nos despide en oración para que podamos en esta mañana salir del estudio y bueno, que tengan una hermosa tarde.